Hola gente, hoy os traigo un clásico de la repostería francesa, un postre súper delicado, un Paris-Brest. Se trata de una corona de pasta choux rellena de una crema de praliné de avellana y por encima almendrita tostada laminada y azúcar glas. Esta. Vamos al lío. Y comenzamos realizando nuestro praliné de avellanas. Ponemos al fuego 200 gramos de avellanas tostadas y 100 gramos de azúcar. Una vez hayan caramelizado, las dejamos enfriar. Añadimos 10 mililitros de aceite de girasol y las trituramos muy bien. Una vez quede así de fina, la dejamos enfriar en el frigo. Y pasamos a realizar nuestra crema pastelera. Para ello mezclamos 4 yemas de huevo con 115 gramos de azúcar, 45 gramos de maicena y de 450 mililitros de leche que vamos a necesitar, echamos ahora un chorrito. Mezclamos muy bien hasta que no queden grumos y el resto de la leche la ponemos a calentar. Una vez que hierva, la unimos a nuestra mezcla, removemos bien y lo llevamos de nuevo al fuego hasta que espese. Recordad que debe hervir por lo menos un par de minutos. Y así de fácil, ya la tenemos. La vertemos sobre un recipiente y la vamos a dejar enfriar filmada a piel en el frigorífico. Mientras se enfría, vamos a por la pasta choux. Para ello, vamos a poner al fuego 100 mililitros de leche con 100 mililitros de agua, 90 gramos de mantequilla, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Cuando hierva, añadimos 110 gramos de harina de fuerza de golpe y lo mezclamos muy bien. Estará lista cuando se separe de las paredes. Ahora sí, fuera del fuego, vamos añadiendo 4 huevos, de uno en uno. Cuando haya integrado el primero, vamos a por el siguiente, y así hasta que nos quede una pasta bien lisa. Justo este es el punto que tenéis que conseguir. Y la vamos a pasar a una manga pastelera con una boquilla lisa de 1 centímetro. Sobre un papel de hornear puesto sobre la bandeja del horno, vamos a dibujar con la ayuda de un plato un círculo. Le damos la vuelta al papel, que no queremos tragar tinta, y vamos a hacer un cordón siguiendo nuestro círculo. Junto a ese primer cordón vamos a hacer otro cordón bien pegadito. Y justo en la unión de los dos cordones, un tercer cordón encima. Si os quedan picos, nos mojamos un dedo con un poquito de agua y lo alisamos. Y ahora pintamos nuestra corona con un poco de huevo batido con leche. Por último, la decoramos con almendras laminadas. Deben estar crudas porque se van a hornear. Esta cantidad de masa os va a dar para hacer 2 Paris-Brest iguales, así que repetimos la operación. Aquí no tiramos nada, así que como me ha sobrado un poco más, voy a hacer unos profiteroles. Una vez más, alisamos las puntas con el dedo mojado en un poquito de agua. Volvemos a pintar con huevo y leche y volvemos a decorar con almendras. He precalentado mi horno a 180 grados, con calor arriba y abajo. Y lo vamos a tener 30 minutos con horno cerrado y unos 10 minutos más con la puerta entreabierta. Así quedará bien crujiente. Y mientras vamos a ir montando nuestra crema de praliné de avellanas. Para ello, añadimos 300 gramos de mantequilla sin sal bien fría y la batimos hasta que se quede bien cremosa. Le añadimos 150 gramos del praliné de avellanas que hemos elaborado antes. Lo mezclamos bien, esta vez con varilla. Y pasamos a añadir nuestra crema pastelera que debe estar ya fría. Pasamos la crema ya lista a una manga pastelera con una boquilla rizada y la dejamos enfriar. Y ahora sí, vamos a montar nuestro Paris-Brest y a decorarlo. Para ello, cortamos con mucho cuidado nuestra corona.
Extendemos sobre nuestra corona un primer cordón de crema y lo vamos a extender bien con un cuchillo. Esto va a ayudar que luego no resbale. Y ahora sí, vamos a ir haciendo tirabuzones con la crema. Fijaos qué bonito queda. Si necesitáis parar en algún momento, no os preocupéis, podéis hacerlo, pero procurad que siempre sea cuando la crema no se vaya a ver, arriba o abajo. Venga, os voy a dar un truquito. Una vez que hayáis terminado de poner la crema, metedla en el frigorífico media horita y después le ponéis la tapa, así no se vendrá abajo. Y por último, vamos a decorar con una lluvia de azúcar glass. ¡Et voilà! Aquí lo tenéis. Madre mía, cómo nos vamos a poner esta tarde. Hasta luego. Espero que os guste mucho esta receta y ya sabéis, si queréis que siga colgando cosas tan ricas y tan bonitas, por favor suscribíos a mi canal y andad, dadme un like.